Ahora, bueno, continuamos con el desarrollo de esa serie que hemos venido realizando durante estos 4 domingos, exactamente. Y que, ¿cuál es el fundamento? Sustentar esa fe que nosotros tenemos en esos principios, en esas doctrinas que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida, dentro de nuestros caminos con el Señor, ¿verdad? Recordemos un poco. La primera prédica fue el Dios Trino, que se tituló Dios vale por 3. La segunda fue Creado por Dios, que se tituló A su imagen. Después siguió Libre albedrío, que se tituló Decisión. Y el domingo pasado fue Bautismo y Nuevo Nacimiento, que se tituló Sin impedimento. Cuando yo comencé a preparar esta palabra de hoy, a meditar en ella, yo me encontré con una historia, o también se le puede decir un cuento. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí ya ha tenido la oportunidad de leerlo o de haberlo escuchado, pero en lo personal me llamó mucho la atención. Y dice así, se titula Bambú japonés. Y dice así, érase una vez 2 agricultores que camino al mercado se pararon en el puesto de un viejo mercader de semillas. Sorprendidos por una semilla que nunca antes habían visto, el mercader, ellos le preguntaron al mercader qué semillas son estas. Él le dijo, son semillas de bambú japonés y son muy especiales, contestó el mercader. ¿Y por qué son tan especiales? Indagó el otro. Es difícil de explicar. Llévensela y luego ya verán ustedes mismos. Además, solo necesitan agua y abono, les respondió. Los 2 agricultores, curiosos e intrigados, decidieron llevarse un puñado cada uno. ¿Cuál sería el secreto que escondían? ¿En qué se convertirían? Una vez en sus tierras, los agricultores plantaron y siguieron las indicaciones del mercader y empezaron a regarlas y a abonarlas con dedicación. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y mientras las demás semillas ya habían crecido y ya habían dado hasta fruto, las de bambú japonés no germinaban, no pasaba nada. Entonces uno de los agricultores, muy enfadado de estar trabajando en vano, le dijo al otro, aquel viejo mercader nos engañó. De esta semilla jamás saldrá nada. Y entonces, preso de la rabia, decidió dejar y dejar de cuidar. Aún así, y aunque tampoco daba saltos de alegría, su amigo decidió que seguiría regándolo y abonándolo como un acto de fe. Siguieron pasando los meses, luego 1 año, 2, 3, y cuando se cumplieron 7 años, 7 años, entonces sucedió la magia. Y en solo 6 semanas, el bambú japonés creció, hasta
30 metros. ¿Cómo sería posible que tardara 7 años en germinar y que en solo 6 semanas pudiera alcanzar ese gran tamaño? ¿Eso era viable? Pues claro que no. En realidad, las semillas necesitaron 7 años y 6 semanas. En los primeros 7 años, el bambú tuvo que generar un sistema de raíces por debajo. Lo que el otro creía que no había germinado porque no lo veía en la superficie, él ya había germinado, pero primero por la parte de abajo. Entonces, cuando ya pasa ese tiempo, es cuando ya les dije, ya sale a la superficie, no era que no estaba sucediendo, no estaba germinando, sino que ese proceso que tiene que vivir esa planta es lo que vamos a desarrollar en este espacio. Cuando yo fui leyendo y iba como que dejándome envolver e imaginando ese proceso, yo me extrañé, o sea, yo no conocía la historia de esa semilla, de esa planta, o sea, y si uno mira es una semilla y requiere el mismo cuidado de todo. Pero miren todo ese proceso por el cual ellas tienen que pasar. Pareciera que fuera infértil ante nuestros ojos, pero no. Ella va terminando poco a poco. Si lo comparamos con nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que pasa regularmente, verdad? Es lo que vamos a desarrollar, como les decía, en este espacio. Y lo primero que yo resalto de este cuento, de esta historia, es esa capacidad de espera y confianza que tuvo ese agricultor, ¿verdad? Es esa capacidad y confianza que nosotros también igualmente tenemos que desarrollar en nuestro caminar con el Señor. Aunque nosotros no veamos el actuar del Señor, aunque pareciera que el Señor no estuviera orando, Él, para los que comienzan ese caminar y para los que ya estamos allí en ese camino, no es fácil tener esa capacidad de espera, de confianza. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasan una cantidad de situaciones en donde el enemigo quiere hacernos distraer, en donde el enemigo quiere hacernos tropezar, apartarnos de todo lo que ese proceso llega a ser. Ahora yo no les hago una pregunta, les voy a hacer que analicen esta historia con sus vidas. Yo creo que ninguno de nosotros lo hace. En lo particular, yo no lo hago. Analizar cómo estabas cuando llegaste a los caminos del Señor, a la iglesia, a tomar una palabra, ¿verdad? A cómo estás hoy. Quiero que durante este tiempo, como que hagamos ese análisis y podamos ver todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Ese tiempo de espera, ese tiempo de confianza, no es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza es
tener el control. Nuestra naturaleza es ser ansioso, hacer las cosas rápidamente, lograr todo en el menor tiempo posible. Esa es nuestra naturaleza. Y hasta nuestra propia cultura, ¿verdad? Cuando yo iba haciendo, yo comparé, yo dije, nuestra cultura, ¿verdad? Sí, es nuestra cultura. ¿Por qué? Para los que manejamos, podemos tener esa comparación perfecta, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tomamos nuestro vehículo y salimos, en lo personal, yo siempre salgo con viento. Yo no manejo acelerar, ni no voy corriendo. Yo voy en mi tiempo. Para los que han tenido la oportunidad de ir al lado mío. Y tú ves alrededor la moto que pasa, que quiere pasar primero, el carro que te pita, que esto, y todos los buses, todos llevan una ansiedad. Todo el mundo quiere salir primero, todo el mundo quiere llegar primero. Y esto es lo que el Señor trabaja en nosotros. Ese tiempo de espera no es fácil para nosotros. Si miramos a aquel agricultor, él también igualmente pudo entrar en esa rabia, en esa ansiedad, de decir que me estaba con un engaño, esto no va a hacer nada, es una semilla infértil, ¿verdad? Pero no. Él tomó una decisión de espera, ¿verdad? Y es lo que en nuestra vida, como cristianos, tenemos que tener una decisión de espera, de confianza en que cuando involucramos al Señor en todo lo que hacemos, Él obra y obra para la bendición y para la Amén. Como decía la alabanza que escuchamos de el Señor, cuando nos bendice, nos entrega mucho más de lo que son nuestros sueños, de lo que son nuestros deseos, ¿verdad? ¿Quién ha tenido esa oportunidad de decir? ¿Qué puede decirlo ahora de y decir amén? Amén. Él siempre nos sorprende, Él siempre nos llena de un maravilloso, de una maravillosa bendición que uno queda sorprendido. Amén. Yo recordaba cuando estoy diciendo esto que el Señor nos sorprende. Yo no sé si yo he tenido la oportunidad de compartirles esto, de que cuando yo comencé a ejercer el cargo en la jefatura de contabilidad, allá había en el departamento, es un grupo grande, en ese tiempo éramos como 8 personas, y había un personaje tan particular que era tan intocable por ciertas situaciones con gerencia que uno no podía hacer nada. Pero ese personaje era problemas. Y uno en ese afán, porque uno entra en ese afán también, de querer tener un equipo confiable, tener un ambiente laboral muy bueno, porque ese era también otro punto a corregir allá. Uno hacía y buscaba la forma de trasladarla para cualquier lado. Nada, no sé nada. Y yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento con ella. Y yo me quedé mirando. Yo dije, no, señor, yo no sé qué hacer. Ya me rindo, ya haz lo que tú tengas que hacer porque esta persona es problema y tú lo sabes. Así fue, yo me desentendí, no seguí más en ese
en ese momento de estar pendiente de buscar la forma. Y un día menos pensado recibí una llamada de otra área. Viviana, es que estoy necesitando una persona para esto. ¿Será que tú me cedes a esta persona? Yo me quedé callada por un momento. Y yo dije, yo verdaderamente, Señor, que este tiempo no es el nuestro. Tenía que darle ese tiempo de espera a él para que él lograra, se puede decir, en un tiempo de confianza más en él, ¿verdad? Y así es el Señor. Él lo asombra a uno. En el tiempo que menos tú esperas, Él está allí. Y así como dice Eclesiastés 3, Él todo lo hace hermoso en el tiempo que sea, ¿verdad? Amén. Ya hemos pasado ese tiempo de espera y de confianza, ¿verdad? Que tuvo ese agricultor. El agricultor siguió regando, siguió abonando, ¿verdad? Siguió ahí como que no quiere la cosa esperando a ver qué pasaba. Porque esa es la actitud de nosotros. Dejar el actuar del Señor a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Él siguió allí, él no se dejó guiar por lo que decía el otro, por esa actitud del otro amigo de él. ¿Y qué fue lo que él hizo durante ese tiempo? ¿O qué es lo que hace el Señor durante ese tiempo? Una preparación. Él preparó regalos, abonando, él estaba preparando esa semilla, ¿verdad? Para que fuera creciendo por debajo y fuera haciendo ese sistema como un sistema de raíces fuertes, de que fueran tan fuertes que no pudieran tener un tambaleo o puedan partirse o algo para cuando ya saliera. Imagínense, son 30 metros. Y si fuera nada más sostener esos 30 metros, pero recuerden que también es sostener el clima, las lluvias, los vientos, y así sucesivamente. El Señor hace ese tiempo de preparación con nosotros igualmente. ¿Qué es lo que primeramente Él hace? Y yo meditaba en eso, que fue lo que hizo en nosotros, lo que hizo en mí. Él primero nos hace restablecer nuestras prioridades. Todo el que está aquí ha tenido que entrar en eso. Y es lo primero, no que nos cuesta, porque ya cuando uno comienza a venir y a cogerle ese gusto, a cogerle esa necesidad de llegar aquí, de escuchar una palabra, de concentrarnos, ya para nosotros restablecer esas prioridades ya van cediendo solas. El Señor mismo va haciendo que ellas se vayan aparejando. Aunque a nuestro alrededor comienza la crítica, la familia, se alejan los amigos, en fin, ustedes tienen un poco de conocimiento de eso porque todos los que estamos aquí hemos pasado por ciertas situaciones similares, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace también? Él comienza a trabajar en el cuerpo, ¿verdad? Miren que todo que él va partiendo internamente, así como lo va haciendo el bambú va con su raíz, va moldando nuestro corazón, nuestra vida. Amén. Va enseñándonos y fortaleciéndonos con su palabra. Y ya cuando ya estamos en ese proceso de conocimiento, de estar aquí concentrados, entonces ya el Espíritu Santo comienza a actuar. Ya el Espíritu Santo va dándonos
esa transformación, ese entendimiento que nosotros necesitamos para poder seguir avanzando en el Señor. Amén. Al igual que el bambú necesita esas raíces para que pueda soportar ese peso y todo lo que se incluye a su alrededor. Todo esto que el Señor hace en ese proceso, en esa preparación, lo hace para que nosotros podamos mantenernos espiritual. Todos conocemos que los caminos del Señor es un fortalecimiento espiritual. ¿Verdad? En ello se basa, porque las pruebas, los fracasos, toda clase de situación que se nos presenta, es lo primero que nos ataca. En mantenernos espiritualmente es lo que nos cuesta. Y es cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de hacer todas las cosas que son del agrado del Señor para que así podamos, como les decía, avanzar y caminar en Él. No nos olvidemos de esa partecita en el mensaje, en la lectura del cuento, cuando el agricultor, decía que seguía regando y abonando la semilla y realizó por último un acto de fe. ¿Verdad? En la misma lectura lo dice, un acto. Ese acto de fe, yo creo que todos los días nosotros lo hacemos. Todos los días nos levantamos teniendo esa actitud de confianza, de que vamos a esperar en el Señor, que tenemos que tener, así como dice, aunque esa fe como una semillita de mostaza, ¿no? Todos los días realizamos un acto de fe así, como lo hizo ese agricultor, al seguir regando, ahumando, a esperar a ver qué pasaba en esa semilla. Así también lo dice la palabra en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que ese versículo todos no lo sabemos, ¿verdad? Porque esa es como nuestra fortaleza en aquellos momentos que tenemos que tener una fe, una convicción en aquello que para el mundo es invisible, pero para nosotros, cuando estamos en Él, todo es. Tenemos que esperar en Él, confiar en Él, esperar esa obra del cual Él nos llena, nos bendice o nos sorprende con aún más, ¿verdad? Cuando estamos cuando tenemos esa actitud de fe, cuando vamos con esa convicción, tenemos esa capacidad de lo que nosotros llamamos buscar la verdad, pero la verdad para nosotros es la palabra. Allí esa es nuestra verdad. Es su palabra. Tenemos esa capacidad también de tener esa voluntad para seguir en pie, para dejar que el Señor y poder estar en ese estado de esa condición de lo imposible y seguir en la obra, de seguir aquí sentado, dejando que el Señor nos guíe con sus promesas y podamos seguir adelante. Así es. Yo creo que hemos tenido o recordamos personajes de fe, ¿verdad? Moisés fue uno de esos, tuvo fe en Dios. Él se dejó guiar por el Señor para para que el pueblo de Israel saliera de
ese yugo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Otro que también resaltamos y que conocemos mucho es Abraham. Recuerden que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Pero el Señor, al ver esa fe de que él no sabía si era que el Señor lo iba a hacer o no, pero él confió en que el Señor iba a hacer algo, él pudo y el Señor permitió y lo bendijo para que pudiera multiplicarse y formara grandes naciones, ¿verdad? El agricultor tenía a su alrededor muchas situaciones que lo hubieran podido hacer desviarse, también tomar la misma actitud y dejar de descuidar esa planta, esa semilla, ¿verdad? Él pudo hacerlo, porque él vio cuando el otro tuvo rabia, habló todo lo que tenía que hablar. Y él no, él pareciera que hubiera hecho oído sordo. Y eso me hacía recordar aquel pasaje que también nosotros hemos compartido aquí, de aquel que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de él. Y toda esa multitud le decía, cállate, él no te escucha, ¿sí o no? No, y él siguió, no fue él. Así es que el Señor nos pide que nosotros tengamos esa fe. No nos dejemos involucrar de lo que está a nuestro alrededor. Nosotros tenemos una meta, ¿verdad? Y es alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo, de obtener esa salvación para así llegar al reino, ¿verdad? Amén. Entonces, esa fe que sea como esa semilla, aunque sea como esa semilla de mostaza, que tenga esa convicción de lo invisible, amén, y que siempre confiemos que lograr al Señor es lo mejor que puede pasar. Amén. Tengamos siempre esa actitud de disposición de nuestro corazón hacia estos puntos que ya hemos visto, ¿verdad? Amén. Ya vimos de esa actitud de espera y confianza de esa actitud que tuvo ese agricultor para tener durante ese tiempo de preparación, ¿verdad? De esa actitud de fe que es la que le he compartido ahora. Todos los que estamos aquí hemos vivido muchas situaciones. Todos los que estamos aquí tenemos una experiencia única, ¿verdad? Porque ninguna es igual a la otra. Y todas son diferentes. Todas son diferentes. Y yo lo he podido percibir o escuchar cuando estamos conversando con alguno de nosotros mismos y vemos todas esas situaciones, y vemos por todo lo que pasamos. Pero es eso, es esa enseñanza de nuestro Señor fortaleciendo nuestra parte interior para que así podamos mantenernos y seguir adelante con todo bien. Bueno, pero todo esto que pasa tiene un resultado. Todo esto, y si seguimos escudriñando, seguimos encontrando aún más puntos a desarrollar para llegar así a ese resultado. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en ese resultado? La madurez espiritual. Eso era lo que yo les decía al principio, que durante este tiempo, de este espacio, se preguntaran ustedes mismos, ¿cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora?
Yo creo que cada uno fue encontrando diferencias, ¿verdad? Y uno no se pone a analizar ciertas situaciones o ciertas personas con que tú te puedes conseguir, o en ciertas situaciones tú lo primero que haces es, voy a hacer esto, voy a esperar, voy a consultar con el Señor para que antes tú no hacías eso. Antes tú, voy a pensar, voy a analizar qué es lo que puedo hacer, si hacerlo enseguida y que se resuelva esto enseguida, ¿verdad? Yo creo que durante este tiempo hemos podido mirar qué grado de madurez hemos alcanzado en el Señor, porque es una madurez espiritual en Cristo. También vamos a analizar esa actitud, esa conducta que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es nuestra meta, esa es nuestra fijación en los caminos de Cristo. Llegar a la santidad. Amén. Hoy la palabra nos exhorta a una disposición, a mantener una actitud de espera y confianza, de estar en esa actitud siempre dispuesto a ese periodo de preparación, a tener siempre una actitud de fe, para que así podamos encontrarnos en este resultado, que es uno de los requisitos, porque la madurez espiritual de nosotros es un requisito, para que así podamos seguir avanzando y seguir obteniendo esa maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la que nos encamina diariamente a poder encontrarnos con Dios. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, a ti sea el honor y la honra, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Eres tú una vez más hablándonos. Eres tú una vez más, Señor, entregándonos esa palabra, ese aliento, eso que cada día necesitamos para poder, Señor, seguir avanzando.